Martes 18 de febrero, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a esta nueva ronda de opinión. Oiga, vamos entonces a hablar como siempre de las noticias más importantes del día. Desde una carta con una lista de 38 congresistas y funcionarios públicos por cuenta de Mr. Taxes, a quien yo creo le quedan las horas contadas en el Ministerio del Comercio, hasta una invitación de Gustavo Bolívar a movilización en las calles ante ponencia negativa de reforma pensional en la Corte Constitucional. Oiga, tilda de miserables a los demandantes, como si fuera una novedad que en el país se aprobó la reforma pensional de la peor manera porque les daba miedo debatirla. Y entonces ahora está a punto de suceder lo que tanto advertimos, de que se caiga la reforma en la Corte y viene el señor Gustavo Bolívar entonces a amenazarnos con un nuevo estallido social si eso sucede. No habíamos estado, señores, en estos meses posteriores a la ilegal aprobación de la reforma pensional tan cerca de que se cayera como lo estamos el día de hoy. De manera que aquí tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar para ver en qué terminan las cosas. En estos momentos, simultáneamente, mientras estamos nosotros opinando de las noticias del día, hay plenaria en la Cámara de Representantes, están sesionando hoy 18 de febrero de 2025. Oiga, policía abre investigación tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre atentado en su contra. ¿Cero iban cuántas veces que el presidente denunciaba lo mismo? Yo le he contado 4 veces que denuncia un supuesto atentado en su contra. Y luego, cuando la oposición hace denuncias similares, ahí sí estamos hablando de autoatentados. Oiga, lo de María Corina Machado fue un autosecuestro, fue un autoatentado en su momento. Y lo de otros dirigentes de la oposición han sido autoatentados, pero el presidente utiliza la prensa para instalar cortinas de humo denunciando atentados, y a eso sí hay que hacerle caso porque esos no son autoatentados. ¿Cómo les parece a ustedes? Vaticano anuncia que el Papa Francisco tiene una neumonía bilateral y seguirá internado. Exministro Campos sale al paso y explica por qué está su nombre en la lista donde recomendaron fichas para cargos en la DIAN. Esta es la hora donde a un lado se defienden todos porque se creen impolutos y al otro lado el ministro de Comercio, antes director de la DIAN, sale a posar como el defensor anticorrupción cuando hace denuncias justo ahora que sale el escándalo de Papá Pitufo. ¿Por qué no las hizo antes? ¿Por qué no las hizo antes? Campaña de Gustavo Petro. Oiga, aquí se revelaron los chats que tienen contra las cuerdas a los senadores del pacto histórico. Hay una dura advertencia de la Corte Suprema de la que ya dentro de unos minutos vamos a hablar. Vamos a ir a la Cámara de Representantes a ver qué está pasando, a ver cómo está el debate del día de hoy, qué se está debatiendo, entre otras cosas. Permítanme un momento. Para votar o no la proposición de aplazamiento. Presidente, en la medida de que el representante Sabaraín ha avalado las proposiciones que hemos presentado con la representante Carolina y más personas, y que por supuesto se compromete a que defendemos este texto que sale de Cámara en Senado, yo estaría dispuesta y en nombre de mis compañeros a retirar la proposición de aplazamiento. Gracias, representante. Entonces, hay impedimentos. ¿Los congresistas impedidos están? Ni locutor ni periodista, es por que fortuna si no, ninguna de las el congresista dos. no está. No me creo, yo soy lo que soy, pero ni ¿Se tiene que locutor ni votar? periodista. Vamos a ver si los congresistas, los impedimentos, doctor Raúl. Si hay muchos señores del gobierno que se creen periodistas y no lo son, y no lo son. Y de hecho están recibiendo sueldo como periodistas, algunos bodegueros del gobierno,
pero no son periodistas, todo hay que decirlo. Hay algunos que a duras penas son bachilleres, por lo menos aquí hemos hecho esfuerzos por ir a la universidad. Bueno, mientras se siguen debatiendo los impedimentos en el Congreso, continuemos entonces aquí con los titulares. Advierten la supuesta estrategia de Petro para atornillarse en la presidencia, anuncian peligro. Petro denunció un plan para atentar en su contra, me quieren disparar 2 misiles en mi avión, oiga, como si fuera el avión de él, es el avión presidencial, el avión del presidente, no es el avión de Gustavo Petro. En estos momentos él es el que lo usa, pero es del Estado colombiano, eso que quede muy claro. Que antes de votar las proposiciones de aplazamiento, se tienen que terminar de votar los impedimentos, Raúl. Así es. Entonces, yo me imagino que cuando dijeron que había impedimentos, es posible que el representante Luis Miguel se haya salido. Entonces, yo le pido, presidente, porque además es posible que alguno de ellos vuelva a entrar y lo hagan participar de la sesión. Eso le puede pasar eventualmente a cualquiera de nosotros. Entonces, personalmente, presidente, creo que a pesar de que no estén ellos, se tiene que votar ese impedimento. Pero bueno, gracias, presidente. Muy bien. Siguen votando impedimentos en la Cámara de Representantes. Ahora volvemos a la Cámara, que igual hay mucho material. Oiga, Uribe a la vicepresidencia, parece ser, cuando el río suena, piedras lleva. Aquí hay unos izquierdistas impolutos que están demostrando que son los reyes de la corrupción, que pretenden tapar toda la corruptela de la izquierda, fortaleciendo a los líderes de derecha. Entonces llevan 4 días hablando del trino de Javier Milei sobre las criptomonedas, pero no han hablado ni una sola vez de que ayer un juez de la República Argentina haya emitido condena en contra del expresidente Fernández por maltrato y acoso a la mujer. Eso sí lo callan estos hipócritas. Y llevan 3 días hablando de Milei como si en Colombia estuviéramos viviendo un idilio, un paraíso. Mientras tanto, lo único que hacen es fortalecer a estos líderes que cada día están ganando más terreno. Parece que no pensaran. A Donald Trump, lastimosamente, lo que lo fortaleció fueron sus procesos judiciales. Y esta gente sigue haciendo el jueguito para que sus enemigos se fortalezcan. Bueno, finalmente lo que sea con tal de arrebatarles el poder nuevamente, porque ya demostraron que no sirven para nada en el poder. Entonces, dejémoslos. Aquí no me van a hacer el juego, señores. Yo ya emití mi opinión sobre lo que pasó con Javier Milei, que fue un error garrafal, un error monumental. Pero aquí no crean ustedes que me van a desviar la atención de mis noticias de opinión, de mis opiniones sobre lo que sucede en el día, porque lo de Milei fue noticia hace 3 días y ya es historia. Oiga, Claudia López, la misma que votó por Petro, ahora le pide que aparezca y trabaje y que además pare la robadera en vez de insistir en parar el metro de Bogotá. Ahora va a venir aquí Claudia López a mostrársenos y a venderse como si fuera independiente. Calculen ustedes hasta dónde estamos llegando. Indignación en Argentina por lo que hizo Brasil en plena final del Suramericano Sub-20, salió en vivo. El hombre que ordenó el paro armado en Chocó, su prontuario criminal es impactante. Y bueno, vamos a empezar con la primera noticia del día. A Francia Márquez le recriminaron en vivo y en directo, abro comillas, se vendió como mujer del pueblo y cuando obtuvo el poder se volvió oligarca. Su reclamo al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del 4 de febrero fue calificado como una tragicomedia. El abogado Abelardo de la Espriella, ese que les da tanto escozor, en una entrevista que concedió el día de hoy, lamentó el rol de la vicepresidente y ministra Francia Márquez. Al jurista se le consultó por la manera en que ella se le reveló al jefe de Estado, Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros el 4 de febrero. Abro comillas, tenía rato que no me divertía tanto. Fue una tragicomedia. Es triste, pero prueba que Petro no estaba capacitado ni moral
ni mental, ni estructuralmente para ser presidente. Eso es evidente. Eso es evidente, además que sueña con atentados todos los días. Un hombre que no tiene compromiso con nada y Francia Márquez es una estafa. Pocas veces he estado yo de acuerdo con el abogado de la Aspriella, pero últimamente como que estamos coincidiendo bastante. Eso aseguró respecto a lo que vio en dicho Consejo de Ministros. Francia puede decir lo que sea, pero Francia no tiene autoridad para decir nada. Es una estafa que camina. Se vendió como una mujer del pueblo que rechazaba privilegios y luego, cuando obtuvo el poder, se volvió una oligarca que desconoce a su pueblo. Voy a decir una cosa aquí que es muy polémica, pero como yo digo lo que pienso, esto lo dice el señor de la Espriella. Esa gente de la izquierda radical le ha vendido a todo el mundo que los ricos son enemigos de los pobres y eso es falso. Y le han dicho a la gente que el poder, que el peor, enemigo de un pobre es un rico. Y resulta que este gobierno, los que más daño le han hecho a los pobres son los que decían pobres o los que se decían pobres antes de llegar al poder. Según dijo el abogado, el discurso ha llegado a tal punto que él conoció la historia de dos personas que fueron recriminadas por progresar. Una con la compra de una nevera y la otra porque adquirió una casa que el jurista le regaló. El peor enemigo de un pobre es otro pobre, aseveró. No se dejen meter ese cuento en la cabeza. Esto lo vuelvo y les digo, lo dijo el señor Abelardo de la Espriella. No me lo estoy inventando yo. Pero además, ¿qué han escuchado ustedes del expediente 00870? ¿Qué han escuchado? Les repito, del expediente 00870. Bueno, ese expediente es la denuncia del senador J.P. Hernández que tiene temblando a 19 colegas del pacto histórico. Los senadores de la colectividad se habrían prestado para incluir en sus cuentas de campaña viajes de la cuestionada empresa Sadi, cuando en realidad los habría usado la campaña de Petro presidente. Contra las cuerdas están 19 senadores que resultaron elegidos en la lista al Senado del Pacto Histórico, y aunque algunos ya están fuera del Congreso por decisiones del Consejo de Estado, sí tendrían que explicar lo que la Corte Suprema ya entiende como un intento de engaño a la justicia y a la organización electoral en el reporte de sus cuentas. La génesis de este escándalo se dio por una denuncia que presentó el senador J.P. Hernández el 6 de octubre de 2023 contra sus colegas por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Los denunciados en ese momento son los mismos que hoy no saben cómo explicar la maniobra que acolitaron, al permitir que en sus reportes de gastos de campaña les incluyeran un monto de 63 millones de pesos de viajes realizados con la Sociedad Aérea de Ibagué, cuando esos viajes han sido en realidad para la campaña Petro Presidente. En la denuncia se señala con claridad al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el mismo que ya salió a decir que va a cumplir el fallo de la Corte, le tocó. Exgerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico, y los senadores María José Pizarro, Aída Bella, Marta Peralta, Iván Cepeda, Pedro Flores, Isabel Cristina Zuleta, Alex Flores, el matón de mujeres, presuntamente, para que no me vayan a salir aquí llegando procesitos, Clara López, Robert Daza, Julia Esmeralda Hernández, Wilson Arias, Gloria Flores, Sandra Jaimes, Paulino Riascos y Jael Quiroga. Se los vuelvo a leer para que los perfilen y no permitan que se vote por ellos. Escuchen muy bien, se los vuelvo a leer para que los perfilen, los tengan ahí en el tintero. Y cuando digo que los perfilen me refiero en las urnas, ni un voto por estos personajes. María José Pizarro, Guillermo Alfonso Jaramillo, si es que se lanza al Congreso, Aída Bella, Marta Peralta, Iván Cepeda, Pedro Flores, Isabel Cristina Zuleta, la que quema congresistas y la que quiere reelección de Petro, Alex Flores,
el que maltrata a los policías en Cartagena y a los recepcionistas de hoteles porque no lo dejan ingresar con menores de edad borracho. Clara López, la que dice que la señora del aseo de Laura Sarabia es la sirvienta. Robert Daza, Julia Esmeralda Hernández, Wilson Arias, Gloria Flores, Sandra Jaimes, Paulino Riascos y Jael Quiroga Carrillo. De esa lista inicial de denunciados también están Alexander López, el que acaba de renunciar, recuerden ustedes, Roy Barreras, el que le hizo la advertencia al señor ministro de Comercio, a Mr. Taxes, de que cómo quedaría Messi con una pierna fracturada, César Pachón, quienes perdieron su curul por decisión del Consejo de Estado, y recuerden que Gustavo Bolívar los premió con mejores puestos, Gustavo Petro, perdón, y Gustavo Bolívar, quien renunció al Congreso porque su sueldo no le alcanzaba, no era suficiente, pero se lanzó a la alcaldía con un sueldo menor, en las que quedó de tercero, obviamente súper quemado. En la denuncia, JP advierte lo que hoy es un escándalo. Los senadores y exsenadores frente a los que se presenta esta denuncia entregaron informes individuales de ingresos y gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral, en los cuales aparecen rubros de gastos de transporte y contribuciones de particulares, específicamente de la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, por el valor de 60.782.000 pesos, cada uno de ellos. Oiga, ¿cuánto se tienen que ganar ustedes? ¿Cuánto tienen que trabajar ustedes, perdón, para ganarse 60 millones? Bueno, independientemente de cuánto tiempo tengan ustedes que trabajar para ganarse eso, esto es lo que reportaron estos HPs, honorables parlamentarios, solamente por concepto de viáticos en ese sentido. Solamente por eso. Para eso es que votan por ellos, para que despilfarren. Claro, porque pues es que es muy fácil hacer cuentas con bolsillos ajenos. En la denuncia de 20 páginas, JP puso sobre la mesa las posibles fuentes ilegales de financiación, porque la empresa SADI tuvo como representante legal al confeso narcopolítico Carlos Eduardo Restrepo, quien está purgando una pena de 11 años en Estados Unidos. La investigación avanzó de forma sigilosa y tal como se revela, la Corte llegó a la que sería la prueba reina, que comprobaría el engaño de los senadores a la organización electoral en el reporte de sus gastos de campaña y a la Corte Suprema de Justicia. Y aquí podemos ver todo el reporte oficial a través de unos chats. Se trata de 130 páginas de chats de un grupo llamado Despachos Avión Campaña, conocidos en exclusiva por la revista que ha destapado todos los escándalos de este gobierno, pero que sin embargo siguen diciendo que es una revista que comparte noticias falsas. Noticias falsas las de RTBC, que comparten la posesión democrática del señor Maduro. Pero esta revista, la revista Semana, es la que tiene embalado a Nicolás Petro, es la que tiene embalada a Laura Sarabia, fue la que reveló el escándalo de la sirvienta, como la llama Clara López, la señora Marelvis Mesa, ¿cierto? La niñera. Y todo eso decantó en el suicidio del señor Dávila. Entonces, aquí pueden decir lo que quieran, pero datos son datos y ahí están. Esos chats prueban que esos viajes se hicieron para la aspiración del presidente Petro, entonces senador, que durante 4 años utilizó su curul en el Senado y su poder en el Senado para viajar por el país y hacer campaña. Oigan, porque esto me pone mejor. La coordinación y tripulación así lo dejan claro. La ecuación parece simple. El presidente usó en campaña una aeronave que terminó ligada a narcos, pero quienes reportaron estos gastos fueron los senadores, cada uno por 63 millones de pesos, tal como reposa en los documentos que presentaron al Consejo Nacional Electoral, presentados y firmados
por el hoy ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Aquí vemos el chat donde el 30 de abril de 2022 a las 7:30 de la mañana, Laura Sarabia le dice Ruta Ciénaga y luego ahí se envía el documento. Luego el 30 de abril a las 7:33, 3 minutos más tarde, Andrea Maya responde, están pendientes. Luego a las 9:44, Laura Sarabia responde, recorrido del municipio de Plato. Luego Laura Sarabia corrige, había escrito mal Plato y corrige Plato. Andrea Maya responde, listo, recibido. Luego Sarabia dice, pasajeros en helicóptero. Gustavo Petro, Armandito Benedetti, Pedro Flores, Carlos Feria, Germán Gómez. Andrea Maya dice, Laura, porfa, me lo regala con cédulas. Y Laura responde, pasajeros helicóptero. Gustavo Petro, Benedetti, Pedro, Carlos y Germán y da las cédulas. Andrea dice, gracias. Los viajes, y bueno, los chats siguen para los que están curiosos del tema. Los viajes eran para la campaña Petro presidente y los integrantes de ese grupo eran la hoy canciller Laura Sarabia, el hoy jefe de despache Armando Benedetti, el ex jefe de seguridad e investigado Carlos Feria y la primera dama Verónica Alcocer, entre otros tripulantes del círculo más cercano del hoy presidente. Los congresistas que usaron esos vuelos están siendo investigados por esos 63 millones de pesos que aceptaron de forma solidaria y que ahora les están pasando factura. Oiga, esos son los mismos congresistas que denunciaron a aquellos que aportaron en la vaca para recoger fondos para el departamento de Antioquia. Pero aquí no falta, aquí no terminan las cosas. Este gobierno es un desacierto desde que empieza hasta que termina. Este gobierno sin duda es el peor error que le ha sucedido a Colombia en la historia reciente del país. Y por fortuna se está cayendo solo, a pedazos. Es que los gobiernos anteriores necesitaban de una oposición como la que lideraba Gustavo Petro para que se destaparan los escándalos. Aquí no. Aquí ni siquiera se necesita oposición. ¿Para qué oposición si se tiene a Armando Benedetti? ¿Para qué oposición si se tiene a Francia Márquez? ¿Para qué oposición si se tiene a Mr. Taxes, que acaba de compartir una lista? Oiga, acaba de compartir una lista con 38 nombres de personas que le pidieron cargos y estaban presionando para que hiciera nombramientos en la DIAN. Dígame, pero ¿para qué oposición? Y otra cosa que les quiero recomendar es el reporte Coronel. Juan Fernando Petro, oiga, coronel que siempre ha sido uno de los protegidos por el petrismo. Aquí estamos hablando directamente de las fuentes. Aquí no somos como las bodegas pagas por RTBC que salen a hablar de supuestos. No, si hay alguien que a estas alturas no haya escuchado nada de estos escándalos, pues tengo que decirle que haga el esfuercito y por lo menos, si no tiene cuenta de Twitter, ábrala. Y si no, pues por lo menos escuche noticias, cualquiera que sea. Si quieren, escuchen noticias petristas porque están sacando información para tratar de defenderse de esto. Y ahí se van a dar cuenta que esto sí existe. Se les advirtió que la reforma pensional se iba a caer y estamos a esto de que se caiga. Ya se aprobó, se admitió ponencia negativa. Estamos a esto de que se caiga. Se les advirtió que la reforma a la salud no iba a pasar en extraordinarias y no pasó. Y todavía hay personas que dicen que de dónde sacan tantas bobadas. No, es que lo más chistoso del gobierno de Gustavo Petro, que se dice el cambio, es que ni siquiera necesita oposición porque la oposición la tiene adentro. Juan Fernando Petro y un allegado de alias Papá Pitufo fueron juntos a la DIAN. El propósito de la visita era recomendar el nombramiento del director seccional de Buenaventura. ¿Saben cuál es la fuente? El ministro de Comercio, antes director de la DIAN.
Es que si ven que, ¿para qué oposición si ellos mismos se están echando al agua? Oiga, un nuevo escándalo de corrupción sacude al país, hablando precisamente de esto, dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, donde los políticos habrían traficado influencias para conseguir puestos en la entidad. La fiscalía tiene en sus manos, la fiscalía, ojo, no los medios, la fiscalía, esto ya lo corroboró la fiscal de bolsillo de Petro, un listado entregado por el exdirector de la DIAN, hoy ministro Luis Carlos Reyes, más conocido en el mundo de las redes sociales como Mr. Taxes y en el mundo de los bandidos como alias Orejas, en el que aparecen nombres ligados a esta red de clientelismo y favores políticos. La filtración se da en el marco del escándalo de alias Papá Pitufo, escándalo que conocimos gracias a uno de los hombres de confianza de Gustavo Petro, el director de la UNP. Si ven que todo sale desde adentro. El zar del contrabando que habría tejido conexiones profundas con funcionarios de alto nivel. Este episodio confirma lo que ya se sospechaba. Las instituciones no están al servicio del ciudadano, sino de una élite que reparte cargos a conveniencia. Así hayan llegado al poder prometiendo que todo iba a cambiar. No se trata de idoneidad ni de mérito, sino de lealtades y favores. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue enfrentando una DIAN burocrática que lo persigue para multarlo, ineficiente y sometida a los caprichos de los poderosos. Simple, sencillo. Y se empiezan a defender. Lo más delicado de todo, lo más delicado y a la vez lo más grave de todo, es que los precisamente en esa lista de 38 personajes hay congresistas de oposición. Hágame el favor. Están haciendo oposición por un lado, pero por otro lado están llamando a la gente del gobierno para que les den cuoticas burocráticas. Oiga, congresistas del Centro Democrático. Congresistas del Centro Democrático pidiéndole cosas al entonces director de la DIAN, hoy ministro del Comercio. Vamos a ir a la Cámara de Representantes a ver qué está pasando a esta hora. Para concertar la redacción del proyecto. De verdad, gran parte de las preocupaciones que los colegas han puesto de presente han sido tenidas en cuenta por el ponente y han sido avaladas las proposiciones que se han presentado en ese sentido. Así que a mí me parece que deberíamos aprovechar esa disposición del ponente y hacer que un proyecto tan importante y tan noble como este, que pretende darle una vejez digna y unas mejores condiciones, de entrada yo les digo, yo plantearía que no haya animales utilizados en este tipo de actividades, pero ya fruto de la discusión que ha tenido el Senado y fruto del espíritu del proyecto, lo que se plantea es cómo mejorar unas condiciones de vida sobre los animales y especialmente sobre los perros que han sido usados en actividades de vigilancia. Entonces yo sí quiero pedirles, colegas, que así como acá muchas de nuestras iniciativas han apelado a nuestro colegaje para salir adelante y de parte del ponente existe una disposición a llegar a un acuerdo, podamos darle un trámite a este proyecto de ley que realmente me parece además muy pertinente. No solamente estamos hablando de las empresas de seguridad, para mí este es un mensaje cultural muy importante para el país. Hace poco, no sé si sabían, colegas, que el ELN asesinó o envenenó decenas de perros en norte de Santander como una de sus actividades para sembrar terror en la población. Y yo creo que es muy importante que nosotros demos un mensaje claro de la protección de los derechos de los animales y de cómo es fundamental garantizar unas condiciones dignas, incluso para esos animales que hoy, por la actividad humana, están contribuyendo a una de las labores importantes que tenemos. Y por mí fuera que ni siquiera estén en estas actividades de seguridad. Pero bueno, tenemos un proyecto y un ponente que está dispuesto a llegar a un acuerdo y a un consenso. ¿Por qué no más bien buscamos qué elementos ajustamos de la redacción y no pues seguimos dándole largas y aplazando, porque eso es lo que va a terminar pasando? Pongo el asterisco de que muchos colegas progresistas que defienden los derechos de los animales, lamentablemente. Muy bien, la discusión es porque el ponente no es del gobierno, entonces pues obviamente lo que quieren es terminar aplazando solamente por
por aquello del revanchismo. Miren, aquí vamos. Honorable senador Alfredo de Luc solicita el ascenso a gestor 3 y ascenso a gestor 1 de Jacqueline Patricia Zuleta y de Fergie Fabrina en Riohacha. El representante Mauricio Parodi de Medellín solicita mantener a Elena Patricia Quinchía. Quique Cabrales solicita el director seccional Víctor Adolfo Gómez en Sincelejo. Oiga, ¿para qué estudian ustedes? ¿Para qué estudian si es que ya vemos cómo es que se consiguen los puestos en Colombia? Si es que en Colombia no hay meritocracia. El mérito de María José Pizarro es ser hija de un asesino. En cambio, el de María del Mar Pizarro es el mismo. El mérito de Nicolás Petro, el confeso delincuente, es ser hijo del hoy presidente Gustavo Petro. Y ahí vienen las hijas del presidente haciendo fila y el único mérito que han hecho es ser hijas del presidente Gustavo Petro. Les hablo de Andrea Petro y las demás, Sofía Petro, etcétera. Y aquí vemos cómo les estoy proyectando la lista. Oiga, vamos en el señor, aquí tenemos uno, no se dice el nombre, solamente dice Centro Democrático, solicita a Ronald Felipe Jaimes en la DIAN Cúcuta. Saray Roballo solicita mantener de gestor a Roberto Antonio Vitar en Sincelejo. Liliana Vitar, la honorable senadora, solicita el ascenso en la DIAN de Montería para María de los Ángeles Márquez. Y así por el estilo podemos seguir. Armando Sabaraín solicita mantener a Giselle Paola Palacio en Barranquilla. Esto es escandaloso. Escandaloso que se posesiona el director de la DIAN y lo primero que hacen todos estos poderosos es pasar los nombres de quienes se tienen que mantener en los cargos. ¿A cuenta de qué? ¿A cuentas de que el nuevo director de la DIAN no puede llegar y armar su equipo de trabajo? ¿Para qué estudiar? Si esta es la manera como se consiguen los puestos. Pero entonces aquí vemos unos nombres muy interesantes dentro de los que hacen las solicitudes, perdón. El honorable representante Carlos Cuenca hace 4 solicitudes, 4 cuotas. Oiga, ascenso a inspector 2 de Edgar Pérez en la DIAN Armenia. A Ivonne Natalia Corredor pide que la trasladen a Tunja, traslado a Tunja. Jenny Lorena Ramírez solicita que la trasladen a Bogotá desde Barranca Bermeja, perdón. Y de Tatiana Vanessa Montenegro se solicita ascenso en Puerto Inírida. Alfredo Sade, oigan, el pastorcito, solicita la dirección seccional en Buenaventura de Luz María Garcés y el director seccional en la DIAN Cúcuta de Plácido Orlando Arteaga. ¿Cómo les parece? Y entonces aquí tenemos el exministro de Hacienda, el señor Ocampo, ni este se salvó, solicita la dirección seccional en Buenaventura de Adolfo José Cabrera. El honorable entonces senador Roy Barreras, yo prefiero decirle el HP Roy Barreras, o sea, honorable parlamentario, solicita la dirección seccional, en Buenaventura para William Eduardo Rodríguez, pero además también hace una solicitud de dirección seccional para Daniel Eduardo Rodríguez. La pregunta es, ¿hay algún vínculo familiar entre Daniel Eduardo Rodríguez y William Eduardo Rodríguez, los 2 cuotas o recomendados de Roy Barreras? Pero como si fuera poco, el mismo Roy Barreras hace 3 solicitudes más. Esto es lo que se llama tener poder. Para Yerlin Arley Campo Angulo se solicita la dirección seccional de Buenaventura. Oiga, como peleada esa dirección seccional de Buenaventura, ¿por qué será? ¿Será que hay muchos pitufos allá? También se solicita la dirección seccional para Javier Zuluaga Montero en Buenaventura. Y el mismo Roy Barrera solicita a Alba Mónica Ramírez como directora seccional de Cali. No pides nada. El señor Armando Benedetti, oiga, hace 3 solicitudes puntuales.
La dirección seccional para Nancy Patricia Holguín en Barranquilla, aduanas. La dirección seccional para Jesús Alejandro Gutiérrez en Barranquilla, impuestos. Y la dirección seccional para Mario Bernardo Olea en Cartagena, aduanas. El señor Sami Mereg de Risaralda, oiga, el señor honorable senador Sami Mereg de Risaralda, supuestamente opositor por el Partido Conservador, solicita un ascenso en Pereira, en su cuna, para Margarita Rosa Galvez Núñez. Háganme el favor. Y así por el estilo, la lista sigue, señores, la lista sigue. Y hay dos muy interesantes, porque dicen aquí, un funcionario presuntamente corrupto, de quien no aparece el nombre, seguramente lo tienen allá reservado, solicita mantener a John Jairo García y a Jesús Emilio Wilches en Impuestos Bogotá. Entonces, mientras todo este escándalo está pasando en Colombia, hay algunos que quieren que hablemos de Javier Milei y de su criptomoneda. Este listado de la DIAN revela cómo los cargos en la entidad han sido repartidos como pago de favores políticos. Y solo ahora que conocemos el escándalo de alias Papá Pitufo, gracias a que Petro quiso nombrar a Benedetti como jefe de despacho y el director de la unidad de protección no lo aguantó y empezó a denunciar, o sea, todo viene desde adentro, nos damos cuenta de todo esto. Y ahora nos quieren vender que dizque Petro es el que está denunciando a alias Pitufo. Cuando el año pasado lo que encontramos fue a una fiscalía que echó para atrás la investigación que se le estaba haciendo a Pitufo. La fiscalía de bolsillo de Petro, obviamente. O sea, Petro pasó de decir que no había andado en la avioneta de Pitufo, ahora decir que sí estuvo en la avioneta de Pitufo y que nadie le dijo que era de Pitufo, pero antes decía que no sabía que era Pitufo porque se lo presentaron como un comerciante de San Andresito. ¿Qué comerciante de San Andresito va a tener toda esa cantidad de millones para poner en la campaña? No importa quién gobierne, señores, eso nos tiene que quedar claro. No importa quién gobierne, el clientelismo que Petro prometió acabar sigue funcionando a la perfección. Una lista con 38 nombres de gente de todos los partidos haciendo solicitudes muy puntuales. Por eso no nos dejemos engañar. Toda la vida dijeron que si los dejaban llegar al poder tenían todas las soluciones. ¡Mentira! No tienen una sola, porque no han podido. Y todo lo que han logrado hacer lo han hecho contorcidos, como ha sido evidente. Todo lo que han logrado hacer lo han hecho contorcidos. Por eso se les caen los nombramientos. Por eso se les caen las cosas. Ojalá aquí quisiéramos que las cosas cambiaran. Pero les voy a leer solamente aquí algo entre comillas para que ustedes vean cómo se expresan los honorables parlamentarios del gobierno. Los del cambio, pues aquí hay algunos que creyeron que Roy Barreras era el cambio. Ahora no nos vengan a hablar mierda. Votaron por este proyecto sabiendo que Roy Barreras y Armando Benedetti estaban ahí. Entonces no se vengan ahora a pintar como si ustedes no sabían lo que estuviera pasando. Abro comillas, eres como un futbolista estrella. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas. Eso fue lo que supuestamente Roy Barreras le dijo a Luis Carlos Reyes, más conocido en el buen mundo de las redes sociales como Mr. Taxes y en el mundo de los bandidos como alias Orejas. A mí en el mundo de los bandidos me pondrían alias Narices, porque claro, la mía no es que sea muy pequeña. Y las orejas de él, pues el alias lo dice todo. Al pedirle nombrar a alguien en la DIAN de Buenaventura. El señor Reyes dice que se lo pasó todo a la fiscal y que hay testigos que estaban ahí en ese momento.
El Roy Barrera lo niega, así como al principio negaron todo lo de Olmedo, así como la señora Sandra también negó todo hasta que ahora ya está presa y está empezando a cantar. Nicolás Petro al principio también lo negaba todo, después lo confesó, después lo volvió a negar. Y así por el estilo vamos viendo cómo los bandidos siguen saliendo a la luz. Se confirma que el mérito, y esto es lo más triste de todo porque hay quienes hemos hecho esfuerzos por formarnos, pero se confirma que el mérito y la capacidad no son criterios para ocupar cargos clave en el Estado. Eso lo vemos con estos nombramientos y con los nombramientos del señor Rosso, del señor Físico Impuro, de Lalis, cuyo único mérito es sin criterio aplaudir a un gobierno. O sea, perdieron todo el criterio cuando antes criticaban lo que hoy aplauden. Yo antes criticaba lo que hoy critico. Criticar lo de antes me costó que mucha gente me dejara de hablar y que algunos familiares me dejaran de hablar porque los señores son uribistas y no aguantaron que yo le criticara el uribismo en su momento. Y criticarlo de ahora me costó que muchos conocidos me dejaran de hablar y hoy me pongan en la pilastra pública porque tampoco aguantaron que yo les critique al Mesías de ahora. Y es que la corrupción, como se están dando cuenta, no tiene orilla política. A la izquierda o a la derecha, las ratas huelen igual de mal. A la izquierda o a la derecha, las ratas tienen que oler a formol. Aquí lo que tendríamos que motivar es una pena de muerte para los corruptos, así como en algunos países. A ver si de esa manera dejan de robar estas ratas, que entre otras cosas se roban el dinero de los contribuyentes. De ese dinero es el que se roban. El dinero de los colombianos que trabajan de sol a sol. De los colombianos que pagan impuestos trabajando de sol a sol. Y estas ratas de izquierda y ratas de derecha se roban el dinero y siguen como si nada hubiera pasado. Se roban el salario porque no cumplen con sus trabajos y siguen como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Colombia para que los corruptos dejen de robar? Pues poner una pena categórica para los corruptos. Que les tiemble la mano para robar. Porque aquí las ratas de donde vengan apestan. Pero ojo, los que hoy están ahí llegaron prometiendo cambio. Y ahora están diciendo que es que el cáncer de la corrupción en Colombia está enquistado y que en 2 años no se puede cambiar. No. Aquí no nos vengan con eso, que es que la corrupción hoy está dentro de la izquierda. Los que se vendieron como impolutos son los que están cayendo hoy como corruptos. El señor Olmedo López se nos vendió como el señor de la lista de los decentes cuando fue candidato y hoy se está pudriendo lastimosamente, no en una cárcel de máxima seguridad, sino en una guarnición militar. Entonces aquí no nos vengan con ese cuentico. Los que nos prometieron acabar con el clientelismo, lo único que han hecho es profundizar el clientelismo. Claro que hay cosas que no están en las manos del gobierno para acabarse. Claro que hay cosas que tal vez se salgan del alcance del Ejecutivo, pero ojo, derrochar los recursos públicos no se salen del alcance del Ejecutivo. Favorecer nombramientos de los amigos no se salen del alcance del Ejecutivo. Ah, pero es que eso lo han hecho todos. No, pero es que Petro dijo que no lo iba a hacer. Ojo. Ojo, porque es que a Petro nadie le dijo que dijera que no lo iba a hacer. Aquí sabemos que si a uno le dan un cargo jerárquico, pues ¿qué es lo primero que hace cuando un director técnico cuando llega a dirigir un equipo de fútbol? Pues armar su equipo. ¿Qué es lo primero que hacemos los que llegamos a
ostentar un cargo directivo en una empresa? Pues mirar qué fichas sirven, qué fichas no y las reemplazamos. Entonces, ¿quién le dijo al señor Petro que se pusiera a prometer que en su gobierno los nombramientos no iban a ser a dedo? Lo prometió y el pez muere por la boca, señores. ¿Quién le dijo a Gustavo Petro que se pusiera a prometer que el ELN se entregaría en 3 meses? Nadie. Él solito decidió hacer esa promesa. La incumplió y el pez tiene que morir por la boca. Porque aquí no podemos seguir pasando que las promesas de los políticos se incumplan y entonces nosotros no se las cobremos. Si es que estos señores ganan muy bien para que no hagan su trabajo. Muy bien, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha solicitado al presidente Gustavo Petro una fecha concreta para los desembolsos destinados al proyecto del Metro de la 80. La ciudad espera la transferencia de 980.000 millones de pesos correspondientes a las vigencias de 2024 y 2025. Fondos comprometidos por la nación para la ejecución de esta importante obra de infraestructura. La ausencia de estos recursos pone en riesgo la continuidad y finalización del proyecto, esencial para mejorar la movilidad de Medellín. Gutiérrez ha enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos establecidos y ha instado al gobierno nacional a proporcionar claridad sobre el cronograma de desembolsos. La incertidumbre financiera no solo afecta la planificación y ejecución del Metro de la 80, sino que genera preocupación entre los ciudadanos que esperan soluciones efectivas al congestionado sistema de transporte de la ciudad. La respuesta del presidente Petro será determinante para el futuro de esta iniciativa. Hagan sus apuestas, señores. ¿Creen ustedes que el presidente Petro va a desembolsar el dinero? Yo desde ya apuesto por el no. Vamos a ver. Vamos a ver. No podemos adelantarnos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, ha revelado una lista de políticos que durante su gestión como director de la DIAN le solicitaron nombramientos en cargos clave de la entidad. Entre los mencionados se destaca el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, uno de los más gamines del Pacto Histórico. Porque es que eso es otra cosa. Así como el señor Uribe en 2014 nos metió unos tapados en esa lista cerrada del Centro Democrático, pues el señor Gustavo Petro en 2022 también nos metió unos tapados, unos gamines, el lumpen, en esa lista del Pacto Histórico. De lejos peor que la del Centro Democrático. Pues a mí me ponen a elegir entre la lista del Centro Democrático y la del Pacto Histórico, me quedo 1000 veces con la del Centro Democrático. Eso sí, no lo duden. Y pues como yo no soy político, yo aquí digo lo que pienso y lo digo como lo pienso. Muy ajeno a lo que ustedes piensen de mí. Esto lo digo especialmente porque veo que hay muchas bodegas. A mí no me importa lo que piensen de mí. Es que si a mí me ponen a escoger entre la mierda y el pantano, yo me quedo con el pantano. Hablando de la lista del Centro Democrático en 2014. Lista que hoy es mejorada, gracias a que no fue una lista cerrada. Y este señor Alejandro Campo nunca en su vida hubiera podido llegar a ser congresista si hubiera aspirado por una lista abierta. ¿Quién sabe cómo fueron los negocios dentro del Pacto Histórico para escoger quiénes iban a quedar en los primeros lugares de la lista? Lo único que sabemos es que se nos metieron unos gallo tapados como la señora María Fernanda Carrascal, la señora Susana Boreal, esa que confesó que consumía en una plenaria, esa que confesó que se estaba acostumbrando a las reglas del Congreso, que le dieran tiempo para adaptarse a su nuevo cargo. Esos son los tipos de senadores y de congresistas que nos metieron en esa lista. Entonces el señor Alejandro Campo
habría recomendado a Alejandro Manrique Londoño para la dirección seccional de la DIAN en Buenaventura. Oiga, ese que se mantiene en el Congreso denunciando clientelismo y denunciando corrupción. ¡Ah, sorpresa! Haciendo exactamente lo mismo, pasando nombrecitos y hojas de vida por debajo de la mesa para que los nombren a dedo. Es muy triste que en Colombia los altos cargos, esos mejores remunerados, se nombren de esta manera, se escojan de esta manera. Esta que el señor quería, otro para Buenaventura, es una posición estrategia en el control aduanero del país. Esta revelación pone en entredicho la coherencia del representante Ocampo, quien previamente se había manifestado enérgicamente contra la corrupción y contrabando en esa región. La divulgación de esas solicitudes de nombramientos por parte de Reyes ha generado una crisis en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, evidenciando prácticas de clientelismo político que contradicen los discursos de transparencia y renovación promovidos por algunos sectores del gobierno. ¿Ustedes creen que con esto hay ambiente para aprobar una reforma tributaria o una reforma a la salud? Pues obviamente no. El ministro expone a políticos que habrían intervenido para ubicar a sus allegados en cargos clave. Alejandro Campo habría recomendado un candidato para la dirección seccional de la DIAN en esta ciudad portuaria. Y aquí pretenden que nosotros prefiramos hablar de el señor Javier Milei. No, yo prefiero hablar del que es culpable de los 50.000 desplazados en el Catatumbo, de Gustavo Petro. Yo prefiero hablar de ese. Yo prefiero hablar de lo que pasa en Colombia, como me ha caracterizado a mí estos 12 años de opinión y análisis político. Porque además el representante a la Cámara, Andrés Calle, ha denunciado que la salud de los profesores en Colombia está en grave riesgo debido a las crecientes deudas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. A tan solo 8 meses de implementado el nuevo modelo de atención para el magisterio, las obligaciones financieras acumuladas amenazan con desestabilizar el sistema de salud destinado a los docentes. Oiga, tan bueno que era el sistema de salud antes, lo digo porque pues en calidad de docente nombrado bajo el decreto 1278 en el escalafón 2A con especialización en propiedad, puedo decir como contribuyente y puedo decir como cotizante que a quien les habla y a mi núcleo familiar siempre nos fue excelente. Nunca pagamos un copago, nunca nos negaron un examen, nunca nos negaron un procedimiento y siempre recibí los medicamentos para todo mi grupo familiar de manera gratuita, sin copago. Y cuando tal vez pedía una cita y no alcanzaba a ir y me tocaba cancelarla, pues nunca me multaron. Yo lamento mucho que a ustedes, los que están en el régimen general, no les pase igual. Yo sé que ustedes tienen que pagar un copago y por eso siempre el magisterio denuncié que no era justo, a cuenta de que nosotros en el magisterio íbamos a tener que tener gabelas con los diferentes ciudadanos. Si es que, como ellos mismos lo han dicho, todos somos iguales ante la ley. No tiene por qué haber ese trato especial con los señores del magisterio. Yo incluido en su momento. Siempre lo denuncié y por eso me graduaron de esquirol. Pero pues a mí como lo que se dice de mí me entra por aquí y me sale por aquí. Lo importante es que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen. Si es que me quiero posicionar, ¿cierto? Entonces siempre lo denuncié, siempre yo pasé del régimen contributivo, del régimen general, al régimen especial del magisterio y yo decía, uy, pero si es que antes tenía un copago de 10.000 pesos, eran 10.000 para la cita, 10.000 para los medicamentos, más el parqueadero, más 10.000 para los exámenes, si era que me ponían exámenes. Y llego al magisterio, oiga, voy a la primera cita, gratis. Me entregan los medicamentos, gratis, ya me ahorré 20.000.
me formulan exámenes gratis, ya me ahorré 30.000. Y salgo al parqueadero gratis, porque pues donde me atendían a mí el parqueadero no se pagaba. Y yo, no, pues qué maravilla. Y hubo un día que me tocó cancelar una cita y yo dije, güey, puta, me va a tocar pagar la multa como en el contributivo. No, aquí no hay multas. ¿Pero a cuenta de qué? Bueno, pues con esta reforma, con esa prueba piloto que inició el gobierno con los señores del magisterio, pues ahora resulta que la denuncia es esa. La situación no es aislada. Hace 6 meses los hospitales públicos de Antioquia advirtieron sobre la posible suspensión de servicios a maestros debido a impagos del FOMAC, lo que llevó a protestas y paros por parte del magisterio. Aquí lo documentamos. La falta de pagos oportunos ha generado una cadena de incumplimientos que afecta directamente la calidad y continuidad de la atención médica para los educadores y sus familias. La ineficiencia en la gestión de recursos y la ausencia de soluciones concretas por parte de las autoridades competentes reflejan una preocupante desatención hacia quienes forman la base del sistema educativo nacional. Esa es la denuncia. Por aquí, alguien con un nombre de usuario muy interesante, muy inspirador, Casi Ampiro, me dice, tenga para que se instruya y no hable locuras. No entiendo el mensaje, Casi Ampiro. Por aquí no creo, Casi Ampiro. Bueno, supongo que no es conmigo, Casi Ampiro. Y si considera que estoy hablando locura, sí, yo también, si hubiera seguido siendo profesor, siempre hubiera pensado que esto iba a ser una locura. Y así fue, una locura. Acabaron con el FOMAC. Las crecientes obligaciones financieras amenazan la continuidad de los servicios médicos para los maestros. Entonces salen los señores de FECODE y dicen que el problema de ellos no es con el gobierno, es con el FOMAC. Y cuando vamos y miramos, nos damos cuenta que el FOMAC hace parte del gobierno. Toda una tragicomedia. Hablando de FECODE, les quiero leer lo siguiente. Estimado Hernán Augusto Tena Cortés, entre paréntesis, autor. Nos complace informarle que luego de una revisión de su artículo titulado Costos y consecuencias del sindicalismo politizado, el caso de FECODE y el derecho a la educación en Colombia, este ha sido encontrado apto para el proceso de publicación en nuestra revista. Así que por fin, después de mucho esperar, creo, según este correo electrónico que lo recibí el día de hoy, 17 de febrero a las 8:45 de la noche, hora de Europa, ustedes saben que yo vivo en Europa, creo que el artículo estaría saliendo para la edición de marzo o abril de la revista CIEG. ¿Listo? Esperemos que así sea. De todas maneras, los voy a seguir manteniendo informados una vez que esto se ha demorado bastante. La revista es gruposieg.org. Es una revista indexada en la que se ha hecho, el artículo se sometió a evaluación por pares, Centro de Investigación y Estudios Gerenciales se llama la revista para los que la quieran buscar. Y bueno, una vez tengamos el artículo ya lo podremos socializar porque pues ese es uno de las cláusulas del contrato, ¿cierto? No puede ser compartido antes de. Entonces dice Casi Ampiro, informando bobos. No, el bobo es usted que cree que yo estoy informando. Yo estoy opinando. Si usted es tan, como usted dice, y no sabe distinguir entre informar y opinar, pues el problema es suyo y lo malo es que eso lo enseñan en primaria. Le tocaría devolverse bastante porque estoy asumiendo que es adulto. En un nuevo episodio que evidencia la preocupante injerencia de influencias familiares en las instituciones del Estado, oigan a esto, esta es sin duda una de las más preocupantes de todas, porque vuelvo y les digo, no necesitamos hacer mucho esfuerzo aquí para denunciar las cosas que pasan en este gobierno. Se ha revelado que John Freddy Restrepo Toro, funcionario de la DIAN,
fue promovido en 2024 tras la recomendación de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Oiga, con ese hermano y con ese hijo, ¿para qué más? Restrepo Toro, inicialmente propuesto para dirigir la aduana de Buenaventura, ascendió en la entidad bajo circunstancias que ahora generan cuestionamientos sobre la transparencia y meritocracia en los nombramientos públicos. Este caso pone de manifiesto cómo las conexiones personales pueden prevalecer sobre las competencias profesionales, socavando la confianza ciudadana en las instituciones y perpetuando prácticas que debilitan la estructura ética del Estado. La promoción de Restrepo Toro, respaldada por la cercanía familiar al Poder Ejecutivo, es un claro indicio de cómo los intereses particulares se imponen sobre el bien común, erosionando los pilares fundamentales de una administración pública justa y equitativa. Como les dije, esta es mi opinión. Yo aquí no estoy informando. Aquí hay un hecho, y el hecho es que John Freddy Restrepo Toro, funcionario de la DIAN, fue promovido en 2024 y fue recomendado por Juan Fernando Petro. Lo demás es mi opinión. El hecho no lo puede cambiar nadie. La opinión mía la pueden lapidar, la pueden enterrar, la pueden caricaturizar, la pueden tergiversar. Lo que ustedes quieran hacer con mi opinión. De hecho, también pueden atacarme a mí con una falacia ad hominem. Pero el dato, el hecho, ese sí que no lo pueden cambiar. Hasta Gustavo Petro quisiera cambiarlo, porque pues es que eso es muy berraco. O sea, yo sí me pongo la mano en el corazón y me pongo en los zapatos de Gustavo Petro. Tiene que ser muy hijueputa. Me perdonan por lo de tiene que ser. Uno haber vivido tantos años en la guerrilla como delincuente, después haberse reinsertado en la vida civil, haber luchado tantos años por lavarse la cara y querer aparentar ser una buena persona, por fin llegar a la presidencia. Ahora vuelvo y me voy a devolver un poquito para facilitarle el trabajo a las bodegas. El hecho es que Gustavo Petro perteneció al M-19, que fue un grupo en su momento al margen de la ley. Por eso digo delincuente. Ya. Ese es el hecho. Lo demás es opinión. Y estuvo muchos años tratando de llegar donde está hoy. Llegó donde está hoy. Oiga, y que sean sus funcionarios, sus ministros, sus congresistas, sus amigos, su hermano, su hijo, su esposa, los que lo metan en los escándalos. De verdad, eso tiene que ser muy triste. Tiene que ser muy triste. Por aquí me dice, la cagaste cuando hablaste mal del magisterio. Lo sentí muy resentido en ese video. No, yo nunca he hablado mal del magisterio. He hablado mal de FECODE. Si hay algunos que carecen de la capacidad para entender que FECODE y el magisterio son dos cosas diferentes, eso es algo que ustedes tienen que manejar. Yo tengo una guerra casada desde que fui profesor del magisterio, nombrado en propiedad con los señores de FECODE, y ellos lo saben, porque conozco a los dirigentes del Sindicato de Educadores de Risaralda de cerca, los del SER, allá donde se robaron 20.000 millones de pesos hace unos años de los aportes de los profesores. Allá en la ciudad de Pereira, en Dos Quebradas y en el departamento. Y tengo una guerra con los señores de FECODE. Luego con el magisterio, todo mi afecto, porque además hasta hace 2 años pertenecía al magisterio. Y si algún día regreso a Colombia, pues déjenme decirles que no hay nada más fácil que el concurso del magisterio. Entonces, me aseguraría muy bien de revisar cuándo sería el próximo concurso para viajar, concursar y llegar solamente al nombramiento. Porque esa tetica del magisterio es una tetica muy estable, muy buena y es un dinero muy suficiente para vivir de manera decente. Entonces, nuevamente, les repito, tengo una guerra casada con los señores de FECODE, pero pues el magisterio lo llevo aquí porque además tengo tíos profesores, tengo familia profesora
Y pues aunque algunos lo duden y aunque algunos se rían, pues yo también soy profesor aquí en el sector público en Irlanda, porque pues no hay nada mejor que enseñar. Entonces, no puedo haber hablado mal de los profesores. Luego de FECODE, siempre voy a hablar mal, porque no tengo nada bueno que decir de FECODE. O bueno, sí hay algunas cosas buenas que decir de FECODE que las comparto en mi artículo. Vuelvo y les repito, mi artículo que está a punto de salir publicado en una revista indexada, para los que no conocen cuál es el procedimiento para hacer una publicación científica, pues los invito a que lo conozcan porque es un poco, a ver, no es algo sacado de Google. Vuelvo y les repito entonces el título de mi artículo. Costos y consecuencias del sindicalismo politizado. 2 puntos. El caso de FECODE y el derecho a la educación en Colombia. Y me dice la señora Adriana Agudo de la revista Publicaciones CIEG que el artículo ha sido encontrado apto para publicación. De manera que yo reitero, yo sé que hay algunos aquí que todavía creen que FECODE y el magisterio es lo mismo, una opinión muy respetable, yo no estoy aquí para agradarle a nadie, pero pues sí tengo una pelea casada con FECODE y con su manera de hacer las cosas. Luego no con el magisterio, entonces no tengo nada que decir de los profesores, sí todo que decir de la Federación de Educadores de Colombia, FECODE, y todas sus sindicatos filiales como el SER, como Educal, entre otros. Bueno, muy bien, nos va cogiendo la tarde el día de hoy. Entonces, con lo de Juan Fernando Petro, nos queda claro que la promoción de John Freddy Restrepo, apadrinado por Petro, suscita dudas sobre la transparencia en los nombramientos. Además, porque Petro fue invitado a hablar en la prensa y respondió que no tenía nada que agregar. O sea, reconoció que todo lo que había denunciado el entonces director de la DIAN, Mr. Taxes, era verdad. La pregunta es, ¿qué hace el hermano del presidente en ejercicio yendo a la dirección de la DIAN a sugerir nombres para nombramientos en altos cargos? Esa es la pregunta. Ahí se las dejo. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, reaccionó con vehemencia ante la ponencia negativa del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre la reforma pensional propuesta por el presidente Petro. Bolívar ha convocado a la ciudadanía a manifestarse en las calles, argumentando que muchos adultos mayores no pueden movilizarse para defender su derecho a una pensión digna. Oiga, ya van a volver a utilizar a los viejos como caballitos de batallas. Además ha calificado de miserables, bueno, al menos le ha bajado un poquito, antes había dicho malditos cerdos a los policías, ahora dice que son miserables los demandantes de la reforma. Es importante mencionar que esta es una declaración machista porque justamente la ponencia que prosperó, que ha prosperado hasta el momento, es la de la senadora Paloma Valencia. Como lo dice aquí, señalando directamente a la senadora Paloma Valencia, quien según él, con un salario de 50 millones de pesos, busca impedir que los ancianos reciban un subsidio vital de 230,000 pesos. Es importante aclararle al señor Bolívar que ese subsidio se está recibiendo y no se está recibiendo gracias a la reforma. O sea, el subsidio no tiene nada que ver con la reforma. Valencia ha respondido tildando a Bolívar de mentiroso y afirmando que el subsidio al adulto mayor está garantizado por la ley 100, cualquiera lo puede constatar, y que una ley promovida por el Centro Democrático permite incrementarlo al 220,000. Para aquellos que dicen que el Centro Democrático no ha promovido leyes, pues hay algunos que están muy felices trabajando hoy menos horas que hace 3 años. Antes trabajaban 48 horas a la semana, hoy trabajan menos horas y el año entrante van a trabajar menos horas que hoy y van a ganar lo mismo gracias precisamente a un proyecto de ley que fue aprobado y cuyo ponente fue el senador Álvaro Uribe Vélez en su momento. Pues esos son datos que yo no puedo ocultar, ¿cierto? La confrontación evidencia la polarización en torno a la reforma pensional y la tensión entre diferentes sectores políticos.
mexicanos. Gustavo Bolívar es un personaje, por no decirlo diferente. Nada de esto estaría pasando si en la Cámara de Representantes hubieran aprobado la reforma pensional como la ley obliga. Se está cayendo la reforma pensional porque no hubo cuarto debate. ¿De quién es la culpa de que no se haya hecho cuarto debate? ¿De quién es la culpa de que no se haya hecho cuarto debate? Pues de los congresistas que pupitraron la reforma y se les dijo se va a caer en la corte. Ojalá se caiga antes de que entre en vigencia a mitad de año, porque si se cae después de la entrada en vigencia, pues las cosas van a ser diferentes. Trabajan menos horas, pero tienen que buscar otros 3 empleos más porque todo está más caro. Bueno, eso sí no tiene nada que ver con la jornada laboral. Ahí le asiste la razón al comentario, pues no podíamos esperar que en el gobierno de Petro las cosas fueran a estar más baratas. Eso terminaría siendo imposible. Nada más la semana pasada el gas subió el 36% y luego van a salir a decir que la inflación fue del 3%. Relativizando, así como les encanta. Unos como Bolívar hacen reduccionismo y otros como Petro hacen relativización de los datos. Gustavo Bolívar insta a la población a protestar contra la ponencia negativa a la Corte sobre la reforma pensional, otra vez invitando a estallido social. Pero además tilda de miserables a los demandantes de la reforma, señalando específicamente a Paloma Valencia. Paloma Valencia refuta las afirmaciones de Bolívar, acusándolo de mentir sobre el impacto de la reforma y los subsidios. Y la ponencia del magistrado Ibáñez señala vicios de forma y de fondo en la ley, cuestionando su validez constitucional. Ese es el resumen de este rifirrafe. La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación contra 19 senadores del Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas. Según revelaciones, estos congresistas habrían reportado gastos por más de 1.200 millones de pesos en vuelos que en realidad fueron utilizados por el entonces candidato Petro y su equipo cercano. Los chats obtenidos evidencian que la Sociedad Aérea de Ibagué proporcionó estos servicios aéreos y que los senadores, bajo la dirección del gerente de campaña de ese momento, Guillermo Alfonso Jaramillo, miren que todo se conecta, hoy ministro de Salud, experto por desacatar los fallos judiciales, habrían maquillado las cuentas para ocultar el verdadero uso de los recursos. Ojo, este es un informe de la Corte Suprema, no me digan, no me ataquen a mí, por favor, por favor. No a las falacias ad hominem, ataquen a la Corte, si es que quieren, o a los senadores, porque pues carecen de inteligencia. Pues no es raro, no sería raro pensar que María José Pizarro, cuyo único mérito es ser hija de un bandido, carezca de inteligencia financiera. Eso no sería raro. Este escándalo no solo pone en entredicho la transparencia de la campaña presidencial, una vez más, sino que cuestiona la integridad de los legisladores involucrados, quienes podrían enfrentar serias consecuencias legales y políticas si se comprueban las acusaciones. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan donde inhabiliten a esta gente? Eso sería excelente. ¿Se imaginan? Bueno, ahí tienen. Y por último, tenemos la comparecencia de Néstor Daniel García Colorado ante la Fiscalía. Esto ha añadido una nueva capa de complejidad al escándalo que rodea al presidente Petro y su conexión con alias Papá Pitufo. García Colorado, exfuncionario de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, es señalado como el intermediario que facilitó el encuentro entre Petro y Marín. Durante su declaración, adivinen de qué países, de qué partido es este García, perdón. Pues del Partido Verde, del mismo de Carlos Ramón González. El Carlos Ramón González, ese que hoy dijo Mr. Taxes, que no recomendaba nombres, ordenaba nombramientos. Y como las órdenes las daba él, que era su jefe, pues le tocaba acatarlas. Durante su declaración, García afirmó que su participación se limitó a coordinar reuniones sin conocimiento de las actividades ilícitas de Marín. Oiga, el zar del contrabando, desde la época de Pablo Escobar, y me van a decir que estos angelitos no sabían quién era. Háganme el favor, pero es que esa es otra de las mentiras de Petro.
Petro prometió que en su gobierno las cosas no pasarían a sus espaldas porque él iba a estar pendiente de todo. Y es verdad, él no ha dicho que nada haya pasado a sus espaldas. Ha dicho que no sabía que se lo presentaron como un comerciante de San Andresito, que no sabía que la avioneta era de él, que no lo crió. Y así por el estilo, pues todavía no ha dicho que fue a sus espaldas, pero recordemos que cada presidente que tenemos termina siendo más creativo que el anterior para describir lo que pasa a sus espaldas. Duque dijo, ¿de qué me hablas, viejo? Santos dijo, me acabo de enterar. ¡Hala! Ay, hombre, es que estos políticos son el chiste. Sin embargo, esta declaración contrasta con informes previos que sugieren una relación más estrecha entre los involucrados. La situación se agrava con las acusaciones cruzadas entre altos funcionarios del gobierno, no de la oposición, como Augusto Rodríguez y Armandito Benedetti, lo que evidencia fracturas internas y una posible crisis de confianza en la administración actual. Ahora sí, ¿quién iba a pensar que meses después nos íbamos a dar cuenta o íbamos a entender el nos hundimos, donde yo hable, nos hundimos todos, hijo de puta? Nos morimos todos, hijo de puta. Oiga, pues no ha hablado Benedetti, pero están hablando otros. Benedetti creyó que era el único que sabía y al parecer hay más gente que sabe. La falta de claridad y las contradicciones en las declaraciones oficiales siembran dudas sobre la integridad del liderazgo nacional y su compromiso con la transparencia. Simple. ¿Qué más podemos agregar? Agregar aquí? Ayer Petro amenazó al Congreso. Oiga, esa amenaza de Petro ayer fue la más ridícula de todos. La más ridícula de todos. Dice que voy a publicar los nombres de todos los que voten negativo. ¿Olvida el señor Petro que las plenarias son transmitidas en vivo? Y que todos nos podemos dar cuenta quiénes votan negativo y quiénes votan positivo. Luego tenemos aquí, exdirector de la DIAN, Jairo Villabona, dijo que Petro se molestó por no nombrar a su candidato en cargo. Jairo Villabona, en entrevista con Noticias Caracol, habló sobre un inconveniente cuando comenzó en el cargo por una solicitud que hubo para nombrar a la persona directora de aduana. Eso fue directamente de presidencia. Entonces aquí hay unos personajes que la cogen contra Caracol. Y no ven que es el exdirector de la DIAN el que está hablando a través de Caracol. Entonces hay unos personajes, esos que antes criticaban esto y hoy lo aplauden. Venga, me disculpan que me ría, pero es que esos que antes criticaban la corruptela y hoy la aplauden. Vienen y dicen que la culpa es de Caracol. No, la culpa es del exdirector de la DIAN que está prendiendo el ventilador. Eso es así. ¿Será que el Caracol les está poniendo una pistola para que hablen? No. Entonces, vamos a seguir. Jairo reveló que también recibió peticiones para incluir cuotas en altos cargos de la entidad. De hecho, manifestó que tuvo una molestia con el presidente Petro. Tuve un inconveniente al principio por una solicitud que hubo para nombrar a la persona directora de aduana. Eso fue directamente de presidencia. Cuando solicité los soportes de esa persona para nombrarla, recién entrada, nunca los envió, contó Villabona. El exfuncionario, quien estuvo a cargo de la DIAN entre junio de 2024 y enero de 2025, dijo que en ese momento había molestia de parte del presidente por no nombrar esa persona, pero yo le expliqué que esa persona nunca había enviado los documentos. Villabona comentó que esa recomendación era para la Dirección Nacional de Aduanas. No obstante, se abstuvo de contar quién era la persona que le pidieron nombrar en ese cargo.
No envió los soportes. Es una persona de un perfil alto, contó. También manifestó que el presidente Petro le preguntó por las razones por las cuales no se nombró a esa persona en aduanas. Esa persona está ocupando un puesto del gobierno, Villabona, sobre el recomendado. Esta revelación de Villabona se da en medio de los señalamientos de Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio. Creo yo que le quedan horas contadas a Luis Carlos en ese ministerio, quien dijo que cuando fue director de la DIAN, varios congresistas y políticos de alto nivel se le habrían acercado para pedirle cargos en la entidad encargada de los impuestos y aduanas. Villabona también contó que cuando ingresó a la entidad le advirtieron sobre directores de aduanas que tenían investigaciones en la fiscalía. Luego de esto hubo algunos cambios en las seccionales. Otra vez, esto lo dijo el exdirector de la DIAN, también nombrado por Petro. No lo dijo Caracol. Caracol no habla. Aquí se las devuelvo. O sea, una cosa son las interpretaciones de Caracol y otra cosa es lo que dicen sus entrevistados, abriendo y cerrando comillas, o sea, textualmente. Simple. Y este es el gobierno que tenemos, señores. Todo una comedia, como el Consejo de Ministros. Y todavía nos quedan 15 meses de más chistes. Cuando pensamos que no podíamos tener un gobierno peor que los anteriores, llega Gustavo Petro y nos sorprende. Ojo, no podemos olvidar nada de esto, porque el año entrante hay elecciones y tenemos que darle una lección a esos hipócritas, a ese lumpen, a esos parásitos que antes atacaban lo que hoy aplauden. Y nos vienen con el falso dilema a querer tapar todo este mierdero diciéndonos, es que eso ha pasado siempre. Pues no, los que hoy gobiernan llegaron prometiendo que nada de esto iba a volver a pasar. Y recuerden, en el gobierno de Gustavo Petro, todos los días nos damos cuenta de un escándalo nuevo. Y si desde las instituciones se hace poco, desde las urnas tenemos el poder para cambiarlo todo. Nosotros, recuerden que este lumpen solo tiene el 30% de aprobación. Y con el 30% no ponen presidente. Con el 30% no ganan mayorías en el Congreso. Por eso se presentaron 3 veces a la presidencia y solo pasaron una vez. La vez que se aliaron con lo peor del país. Tuvieron que aliarse con Papá Pitufo, tuvieron que aliarse con Benedetti, con Roy Barreras, con Prada, con todo el santismo para poder llegar. Con los verdes, con Claudia López, con Luis Ernesto Gómez, con Katy Jubinado, con Catherine Miranda, con toda esa gente que claramente ya se desmarcó y no está con ellos. Entonces volvieron a lo de antes. Volvieron a eso que los quemó en 2018 y a eso que los quemó en 2010. Y por eso en 2026 tenemos que aprovechar. Porque si bien es cierto que el debido proceso en Colombia es lento, avanza a pasos paquidérmicos, no vamos muy lejos, el caso de Nicolás Petro no ha avanzado mucho y el caso Uribe Vélez lleva 14 años. Esa es la lentitud de la justicia. Por eso nosotros, con nuestro voto, en marzo de 2026 y luego en mayo de 2026, tenemos el poder para cambiarlo todo. Pero ojo, hay que actuar. Porque si no actuamos, ellos sí actúan. Y si a ustedes les parece que lo que ha pasado entre 2022 y 2024 ha sido bueno, pues entonces déjenlos actuar. Pero si les parece que lo que ha pasado entre el 22 y el 24 ha sido una mierda, entonces actuemos.
Y nos vemos mañana para más chistes del gobierno de Gustavo Petro. Oiga, muchas gracias.